Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Buenos días para todos, bendiciones, un fuerte abrazo. Espero que se encuentren bendecidos por el Señor y la Virgen Santísima. Espero que tengan un maravilloso y bendecido día. Esta mañana vamos a trabajar en una temática relacionada a las páginas del libro web. Recuerden que tenemos un taller que desarrollar en las páginas de Santillán. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar en los números racionales. ¿Pero qué son los números racionales? Los números racionales generalmente pues se conocen como una fracción, como una razón, como una parte de algo. Los números racionales van a estar relacionados, van a ser dos números. Un numerito que vamos a encontrar en la parte de arriba y un numerito que vamos a encontrar en la parte de abajo. Es decir, que siempre va a haber una división o un cociente. ¿Listo? Por aquí vemos unos postres deliciosos, unos cupcakes, muy sabrosos se ven. Pero ¿por qué nos aparecen cupcakes y algunos postres? Generalmente, cuando hacemos o utilizamos unos ingredientes o queremos hacer unos cupcakes o unos postres, vamos a tener que necesitar unos ingredientes, ¿verdad? En ese caso, vamos a utilizar, mira, por aquí nos muestra cuál es la receta. Y para todos que quieran hacer un cupcake, ¿cuál es la receta que deben usar para generarlos, para hacerlos? Por aquí nos aparecen ciertas cantidades, por ejemplo, 3 tazas de harina, 1,5 taza de azúcar refinada, 1/4 de taza de mantequilla, entre otros. Esos numeritos que vemos acá subrayados en amarillo, básicamente son números racionales. ¡Sorpresa! Los usamos en todo momento. Siempre los usamos, en todo momento los usamos. Entonces, quiero hacer llegar con esto y decirles a ustedes que son muy importantes para nuestra vida. Siempre los estamos usando, siempre estamos jugando con ellos, ¿sí? Pero entonces, hoy los vamos a conocer más a fondo. Esos números racionales, básicamente vamos a encontrar un numerador que corresponde al número superior, al número de arriba. Aquí vamos a ver dos letricas, la A y la B. Son números, imaginémonos que son números. Usemos nuestra imaginación. En ese caso, A es el número de arriba, es el numerador. B es el denominador. Y la rayita que encontramos en la mitad se llama vínculo. Es la línea que separa estas dos cantidades. Aquí tenemos un ejemplo de números fraccionarios. Mira, 1/4, 7/3, 11/25. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo podemos leer los números fraccionarios? ¿Cómo se leen los números fraccionarios? ¿Sí? ¿Cómo es su lectura? Los números fraccionarios básicamente están regidos o su lectura se da de acuerdo al denominador. ¿Sí? Si el denominador es 1, ejemplo 2, 3, 4, en fin. Sí, 4, en fin. Hasta 10, ojo, hasta 10 se leen en forma de grado, ¿sí? Ellos se leen en forma de grado. Por ejemplo, el 2 se lee medio, el 3 se lee tercio, el 4 se lee cuarto, ¿sí? El 5 sería quinto, el 6 sería sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo, si tenemos el 1 dividido, voy a colocar aquí un slash, dividido entre 6. Bueno, aquí nos aparece, mira, aquí lo tenemos, 1, ese slash que yo dibujé aquí, ya sabemos que es el vínculo y el 4 es el denominador. ¿Cómo se lee este número? Se lee el número de arriba, el numerador siempre se lee el número completo. 1/4, ¿sí? Es decir, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo se llama esta fracción? Se llamaría 3 séptimos. ¿Listo? Pero cuando el denominador es mayor
que 10, es decir, cuando sea 11, 30, 50, ejemplo, se lee el número y se le escribe la palabra avo o avos. ¿Listo? Por ejemplo, 1, el vínculo, 30. ¿Cómo se lee esto? Se lee un 30avo. ¿Listo? Y de allí en adelante, si nuestro denominador es mayor a 10, básicamente le vamos a colocar esa palabrita mágica, avo. ¿Listo? Y ya sabemos mencionar números racionales. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Los números racionales, muchachos, también pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos si no tienen ningún signo. Por ejemplo, en este caso, 1 sobre 4 o más bien un cuarto es positivo. Mientras que 3 sobre 5, mira, tiene un signo que le antecede. Quiere decir que es negativo. Menos 3/5. ¿Listo? Continuamos. De esta manera, ya conocemos un poquitico más de los números racionales. Pero ¿cómo se clasifican o cómo se pueden distribuir o cómo se pueden relacionar estos números racionales? Estos números racionales se pueden relacionar o se pueden interpretar de varias formas. Una, en fracción como cociente, ¿sí? Aquí en este caso, básicamente vemos que es una equivalencia, una relación entre dos formas que podemos escribir los números racionales. Bien. Por ejemplo, aquí nos dice que A dividido entre B es lo mismo que decir A sobre B. ¿Sí ven? Entonces, es una forma como cociente, es una forma de expresarlo en un cociente. Por ejemplo, queremos repartir equitativamente 600 gramos de harina para preparar 8 tortas. Esta se puede expresar como el cociente de 600 dividido entre 8 o en forma de fracción 600 sobre 8. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos expresar la fracción como cociente. La fracción como razón, básicamente, es una forma de expresar cantidades que tienen característica común o tienen una relación. Por ejemplo, en una receta para preparar galletas, por cada 3 tazas de harina se agregan 2 huevos, ¿sí? Es decir, que debemos cumplir eso para hacer la harina, para hacer la galleta, ¿verdad? Para 3 tazas de harina agregamos 2 huevos, como los ingredientes que habíamos para los cupcakes. Entonces, esta relación entre la harina y los huevos se debe cumplir siempre. Hay una relación. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa en la forma de fracción 3 sobre 2, o más bien, o mejor dicho, 3 medios. Listo. La cantidad de harinas y huevos se lee como 3/2, o también por cada 3 tazas de harina hay 2 huevos. Listo. Esa es la forma como fracción, o la fracción como razón, perdón. Por último, la fracción como operador de un número básicamente nos indica de que vamos a tener una fracción y va a estar relacionado con una fracción. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Ese operador nos indica de que hay que hacer una operación. Y esa operación es una multiplicación y una división al mismo tiempo. ¿Listo? Aquí tenemos, nos dice un ejemplo, en una pastelería se elaboran 300 productos diariamente, de los cuales 3/4 de estos son tortas. La pregunta, ¿cuántas tortas se realizan diariamente? ¿Qué debemos hacer? Básicamente tenemos 3/4 de 320, que es un total de productos. Ya planteamos la operación. Luego debemos hacer una multiplicación. En este caso vamos a multiplicar los numeradores. El numerador que es 3 por la cantidad que es 320 para conocer cuánto va a ser el total de los productos, ¿verdad? Y eso nos va a dar 960 productos dividido entre 4. Ya hicimos la operación, la multiplicación. Ahora vamos a hacer la división.
Es decir, 960 dividido entre 4 y eso nos arroja 240 tortas en total. Es decir, que diariamente los 3/4 de 320 productos equivalen a 240 tortas. ¿Qué quiere decir ello? Que diariamente se realizan 240 tortas. Para iniciar, muchachos, los invito a que realicen y desarrollen esta actividad. Básicamente hace referencia a la interpretación del concepto de una fracción. Lo que acabamos de ver lo vamos a interpretar o lo vamos a relacionar en este ejemplo. Para ello, quiero que vean el ejemplo. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero leemos el enunciado y arrastramos la interpretación correspondiente. La interpretación correspondiente está aquí al lado derecho, en la columna de la derecha, y la debemos transponer a la columna de la izquierda. Nos dice un ejemplo, Daniel ha jugado 3/8 de los 12 niveles que tiene su juego favorito de Xbox 360. ¿A qué relación o a qué concepto de fracción corresponde? ¿Es una fracción como cociente? ¿Es una fracción como operador de un número? ¿Es una fracción como razón o es una fracción como operador de un número? Entonces, si creemos que es una fracción como operador de un número, o si es una fracción como razón, la tomamos, la arrastramos y la llevamos, la soltamos acá en la columna y listo. Lo mismo hacemos con las siguientes. Para ello, los invito a que lean bien la expresión, a que lean el ejercicio y ahí sí luego arrastrar. No lo voy a desarrollar, no lo voy a calificar en este caso, en este momento, pero ustedes sí lo van a hacer. Cuando lo terminen de realizar, le van a cliquear aquí en el chulito y en ese chulito les va a dar la información si le quedó bien o le quedó mal. En caso de que les haya quedado mal, pueden volver a hacerlo. Claro que sí, pueden intentarlo las veces que lo deseen. Así, de esta manera podemos recordar y podemos tener en cuenta cómo podemos interpretar los conceptos de fracción. Listo, muchachos. De esta manera ha finalizado la temática. Así que el día de hoy necesito y les pido de corazón que empiecen a desarrollar las actividades, empiecen a revisar los conceptos. De antemano yo voy a quedar atento para solucionarles cualquier duda. Si tienen algún inconveniente, yo voy a estar atento en los canales de Genosoft, en los canales de Santillana, para solucionarles. Listo, muchachos. O en su defecto me pueden llamar, voy a estar atento para responder. Jóvenes, me alegró verlos, sentirlos. Espero que les haya gustado la clase. Espero que les haya agradado. Un fuerte abrazo. Que mi Dios me los bendiga y la Virgen me los proteja siempre. Ya saben, no se les olvide la tareita. Siempre la tarea. Yo sé que nunca se les va a olvidar. Cuidarnos de esa enfermedad, de la COVID-19. ¿Listo? Un fuerte abrazo, muchachos. Que mi Dios me los bendiga. Chao, chao.